de la historia de las grandes civilizaciones, debemos empezar por la civilización china, que es una civilización que poco se conoce, pero que tuvo un avance mucho mayor a la cultura occidental. Por ejemplo, cuando ellos ya tenían todo el desarrollo de la pólvora, la porcelana, habían creado la brújula y la imprenta, Europa apenas iba en el inicio de la Edad Media. Lo que se conoce de China es a partir del 1700 a.C. por las excavaciones que se han encontrado a partir del siglo XIX, pero los relatos proceden de la época de los glaciares. Estas excavaciones nos han permitido conocer todo lo que es la cultura de las grandes dinastías. Por ejemplo, el ejército de terracota fue descubierto en 1974, la primera fosa, porque son 4 fosas, y en ella se puede ver que este ejército se hizo en el siglo V a.C. Cuando empezamos a ver las dinastías que existieron en China, la primera es la dinastía Hia. No tiene un sustento histórico de su existencia, pero sí se ve en los relatos. Ella explica cómo se forma el mundo en China. Para ellos, el mundo era un huevo, que todo era caos y lleno de sombras. En ese momento se despertó Pan Gui y vio que todo debía tener un orden en ese mundo. Y empezó a crear y a separar los elementos, el aire, el fuego, el agua, y decidió amarrar hacia el cielo las nubes y el aire, y de los pies hacia abajo lo que eran las aguas. Después de que hizo esto, otra diosa, Nangui, decidió empezar a crear la gente. Las primeras eran hechas de barro que ella misma moldeó, pero en un momento se cansó y cuenta la historia que metió la mano en uno de los ríos, sacó un junco y empezó a batir el barro, y de ahí salieron las siguientes generaciones de chinos. Para ellos, quien tiene suerte en la vida es quien fue diseñado por la diosa, quien no salió del junco. Después de la dinastía Hia, entonces viene la dinastía Shang, luego vienen los Song, que unifican los órdenes sociales, luego viene la Qing, que es donde se unifica por primera vez toda China, la que sigue es la Han, que es la más gloriosa y la que permitió expandir todo el imperio, que tuvo su alcance desde Japón, Corea del Sur, hasta llegar a lo que actualmente se conoce como Pakistán. Luego vienen los Shua, los Song, los Zhou, que fueron la época de las invasiones de los mongoles. Luego vienen los Qing, que vuelven a unificar el imperio para terminar con los Boshu. La primera dinastía trae consigo el descubrimiento o la implementación de la escritura. Para ellos esta no es una escritura tal con formas, sino que se llama ideograma, que es pintar las ideas para poder transmitir lo que se quiere. En China hay 44.000 ideogramas, y se supone que cada persona, dependiendo del rol que desempeña en la sociedad, debe conocer un mínimo de ideogramas para poder desenvolverse en su profesión. Un campesino solo necesitará aprender 3.000, pero un estudiante universitario al menos debería manejar 12.000 caracteres. En todo lo que se ha conocido de los historiadores que han ido a China, ellos con mucho esfuerzo han logrado aprender entre 3.000 y 4.000 caracteres. No se sabe de nadie que maneje los 44.000 caracteres como tal. Ya con la segunda dinastía, pues tenemos grandes personajes como lo es Confucio y Lao Tse, que son historiadores y compiladores, y con ellos aparece lo que es la espiritualidad y el concepto del orden social. Para los chinos no hay un problema de identidad como tal, porque ellos saben desde que nacen cuál es su papel dentro de esta sociedad. Hay 24 dignidades, es decir, hombre, mujer, padre, madre, hijo, hermano mayor, hermano menor,
y dependiendo de esa dignidad que ellos ostenten, entonces tienen un rol especial dentro de esta sociedad. Y para ellos la sociedad funciona si todos los miembros del clan tienen un gran engranaje y funcionan y hacen mover ese engranaje. La dinastía Qing es la que unifica por primera vez el imperio chino y lo hace a través de la construcción de la Gran Muralla China. Esta Gran Muralla permite comunicar todo el imperio y empezamos a hablar de las rutas comerciales y del inicio de la ruta de la seda. Esta ruta de la seda nos va a permitir luego con la dinastía Han tener una mayor expansión y toda la magnificencia de esta dinastía, porque ellos a través de la seda, cuando expanden el imperio, van a generar el deseo y la envidia de las demás civilizaciones. Cuando se hizo la muralla china, lo que se pretendía era controlar a las tribus del norte que vinieran a invadir todo lo que era el imperio chino. La dinastía Shun, que es de los mongoles, realmente atraviesa esa muralla china y se cuenta la historia que nació un niño con una mancha de sangre en la mano y la mancha de sangre tenía la forma de China. Estamos hablando de Genghis Khan, que él estuvo durante varios siglos en el imperio chino y llevó a lo que se podría considerar la Edad Media de esta civilización, porque retrocedió los avances de miles de años. En 5 años quedó China sin ningún tipo de avance y en esos años Europa pudo alcanzar lo que era la época de la modernidad y nivelarlo a nivel de la historia universal en lo que sucedía tanto Asia como en las civilizaciones occidentales. No es sino hasta cuando los mongoles se van de China, que viene la dinastía Qing, que se vuelve a hacer la unificación y se vuelve a mirar lo que hizo la dinastía Zhou cuando se unificaron los canales, para volver a mirar las rutas comerciales y las rutas del transporte para poder volver a mirar y unificar a China durante estos siglos. No solamente el confucianismo existe en la China imperial, sino que también ellos traen lo que es el taoísmo y el budismo. Toda la gente cree que el budismo surgió en la India, pero realmente Buda nace en la cultura china, y de ahí, mientras el imperio chino se va expandiendo hacia occidente, es que pasa a la India y toma mayor fuerza. Sin embargo, el taoísmo también es la forma como ellos ven el camino que deben seguir, y lo hacen a través de unos pictogramas que son 64, y ahí es donde ustedes han visto la figurita de lo que es el yin y el yang, lo que es lo bueno, lo malo, y en realidad significa lo que es lo femenino, la noche, y lo masculino, que es el día. Este tipo de pictogramas se trabajan a través del libro de las mutaciones, que es el I Ching. El I Ching, pues a la gente que le gusta el Feng Shui, el yoga y todas estas cosas, pues viene bien porque les explica cuál es el camino de la iluminación que deben seguir para alcanzar el éxito.